Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo al arquitecto David Jiménez Guillén y a la maestra Gabriela Sánchez Villegas la invitación a compartir con ustedes estas palabras. Museos, desafíos y estrategias del siglo XXI. Fortalezas adquiridas y renovación. Museos del siglo XXI. Hablar de los desafíos que se deben enfrentar en el museo en el siglo XXI requiere hacer un análisis y cual si fuera una flor que podemos deshojar, deliberaremos un poco, platicaremos, reflexionaremos sobre distintos temas. Así, bajo esta perspectiva que se presenta y que nos obliga a analizar cada uno de estos elementos desde distintas dimensiones, llevándonos a tocar los siguientes temas. Primero, para iniciar, estaríamos hablando sobre la relación relato-objeto. Los estudios visuales analizan los cambios que se generan en el último cuarto del siglo XX y en los linderos del siglo XXI, tanto antes del XXI como después. Periodo en el que paulatinamente se pasa de una dimensión en la que se consideraban como elementos principales para un museo, el artista, la obra, así como sus relaciones y contextos, para pasar a otra dimensión que incluye como elemento principal al receptor, al sistema del arte, que es el que determina cuáles son las relaciones. Los estudios visuales acceden a los planteamientos de importantes pensadores, quienes desde estos tiempos reflexionan sobre este tema, para proponer que se pasa de un planteamiento ontológico a un análisis de diversos actores, que nos lleva a reflexionar sobre qué es lo que hace que una obra se convierta en obra de arte. Entonces pasamos de una dimensión ontológica a una dimensión donde intervienen muchos aspectos, ¿sí? Bien, los diversos actores van a ser actores económicos, sociales y culturales. Y también en cuanto a personas, tenemos actores como, bueno, en cuanto a elementos, tenemos el museo, la exposición, el mercado, pero también tenemos a los dealers, a los curadores, a los críticos, a los artistas, a los historiadores, a los directores de museos, galeristas, coleccionistas, y todos estos van a tener una relación directa con la obra. Bourdieu nos decía que la función primaria del mundo del arte consiste en definir, validar y mantener la categoría cultural del arte y producir el consentimiento de la entera sociedad a la hora de legitimar la autoridad del mundo del arte para hacer esto. Existe otro pensador, George Dickey, que plantea que una obra de arte es el arte a causa de la posición que ocupa dentro de una práctica cultural. Este mismo George Dickey fue uno de los iniciadores de la teoría institucional del arte y puntualiza 5 definiciones básicas para entender lo que en este momento está sucediendo en la obra, en el mundo del arte. La primera sería: una obra de arte es un artefacto, algo que incluye la intención humana, incluso en el caso de un objeto encontrado o de un ready-made, creado para ser presentado a un público en el mundo del arte. El segundo es: el artista es una persona que participa con entendimiento de causa en el proceso de creación de una obra de arte. Su tercer postulado es: el público es un conjunto de personas preparadas en diferentes medidas para la comprensión del objeto que se le presenta. El cuarto postulado es: el mundo del arte es la totalidad de todos los sistemas del mundo del arte.
Y por último, el quinto postulado es el sistema del mundo del arte. Es un marco para la presentación de la obra de arte por parte de un artista al público del mundo del arte. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surgen movimientos artísticos conocidos como vanguardias, que demandan más de los públicos para poder comprender, acceder a ellos. En estos se puso en crisis cada uno de los valores formales de la obra. Se ponían en crisis la línea, el color, la perspectiva, el soporte de la propia obra, entre otras muchas cosas. Y durante este periodo lo que se demandaba de los públicos era conocer los manifiestos para poder acceder en su totalidad a las obras. Más adelante, como en los años 60, 70, se pusieron en crisis los valores conceptuales de la obra de arte. Estos valores conceptuales podría ser, por mencionar algunos, el autor, el que la obra fuera única, el que fuera universal, la institución del museo. Todo esto se puso en crisis, y para acceder desde entonces al nombrado mundo del arte se requería acercarse a los grandes teóricos, a los grandes estudiosos del arte de la época, para que reflexionaban sobre la obra de arte desde las distintas plataformas. Y podemos mencionar algunas de estas plataformas. Reflexionaban desde el mundo de la semiótica, de la sociología, de la filosofía, la historia, lo que hacía un poco más difícil para el público no formado el acceso a los contenidos de una exposición. Así la brecha entre el arte y los públicos se hizo más grande y más profunda. Bien pudiéramos decir que hasta el siglo XX la principal institución mediadora entre la obra artística y el espectador o el receptor era un museo. Esta es una realidad en el mundo del arte. Sin embargo, hablando específicamente de México, son muy pocos los museos cuya vocación se ciñe simplemente o únicamente al arte de hoy, ¿sí? Pudiéramos considerar que la mayoría de los museos de hoy en México, en sus colecciones o en sus exposiciones, rondan alrededor de obras elaboradas en tiempos anteriores. Para acceder a ellas y aprenderlas es un poco más sencillo, ya que la obra por sí misma habla y no se requiere un conocimiento previo para poder dialogar con ella. Aunque bien pueden estar también alternadas, o de hecho están alternadas con obras de hoy, obras mal llamadas en este momento contemporáneas, sino la obra que se está produciendo el día de hoy. Tomando en cuenta esto, los museos tienen varios retos hacia adelante. En este momento, uno de los retos que tiene y continúa teniendo es una formación de públicos. ¿Sí? Los retos y desafíos a los que hoy se enfrenta un museo se han multiplicado al intervenir tantos factores necesarios para disfrutar una obra artística o un artefacto artístico, como le quieran ustedes llamar, dependiendo de la época a la que éste se remita. Si se quiere tener un museo vivo, no se puede solamente colocar la obra y esperar que los públicos dialoguen con ella y las aprendan, las hagan suyas, porque solamente un sector estudiado y por lo tanto privilegiado lo podría hacer. Si realmente se quiere colaborar en el enriquecimiento de una sociedad a través del arte, se deben otorgar a los públicos los elementos necesarios para dialogar, entender, apreciar y valorar la obra artística en un museo, que el museo presente. Y esto se logra con una museografía más didáctica, a través de conferencistas de alto nivel, mesas de diálogo, espacios de interpretación, entrevistas con artistas, curadores, restauradores, coleccionistas, por mencionar algunos. Así, con otras actividades que enriquecerán tanto a neófitos como a conocedores. Es también importante ofertar un programa formativo a través de exposiciones y actividades extramuros. Yo en lo personal creo mucho que hay que acercarse al ciudadano de a pie, aquel que no ha accedido a un museo,
sí, con obra extramuro, con obra que pueda salir del museo a las plazas, a los jardines, a espacios comunes, a las propias universidades, aunque, bueno, las universidades ya de por sí hacen ellas mismas proyectos que pueden poner al estudiante en contacto con el arte. Pero ¿qué pasa con los mercados? ¿Qué pasa con otros espacios? Hay que salir a esos espacios, ¿sí?, para que estas personas, el ciudadano de a pie, que no ha accedido al museo, pueda tener un primer acercamiento al arte y constatar que puede dialogar con la obra. Esto es muy importante, aún sin conocimientos previos, y tratar de favorecer en ellos las condiciones que le resuelvan o lo inviten a entrar dentro de un museo, que es uno de los retos que tenemos también los museos el día de hoy. Después de esto nos vamos a otro aspecto que es muy importante, la desacralización del espacio museístico. ¿Sí? Lo anterior nos lleva a un aspecto muy importante que es la desacralización del espacio. Quienes trabajamos en museos y además tenemos un compromiso social, hemos observado y estudiado el comportamiento de quienes no son públicos de un museo, ¿sí? Y hemos analizado que uno de los aspectos más importantes para no asistir a un museo es el temor, ¿sí? El temor al espacio sería el primer temor que pudiéramos estar manifestando. Los museos en su mayoría son espacios majestuosos, o así los ven muchas de las personas que no acceden a él, ¿sí? Sin embargo, estos temores no los tienen solamente las personas de este sector, los que nunca han incluido, nunca han ido a un museo. También muchas de las personas de clases sociales y económicas, aún con formaciones profesionales, tienen un temor, y el temor es a llevar a cabo un supuesto ridículo al no tener los conocimientos suficientes al entrar a un museo. Muchas veces, y esto lo hemos hecho a manera de encuestas, no de manera formal, pero sí de una manera de investigación, de análisis, sin llegar a un producto académico, donde en reuniones sociales se les pregunta a las personas, ¿has ido tú a un museo? Inevitablemente todos dicen que sí. Entonces, ¿conoces tal museo? Específicamente el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, al que yo tengo el gusto de trabajar, y me dicen sí. ¿Cuál fue la última exposición que viste? Ahí enmudecen. No recuerdo cuál fue el nombre. O sea, esto nos habla de que hay un cierto temor a decir que no han ido a un museo, y también, bueno, el temor, ya una vez investigándolo, es a no tener el conocimiento suficiente para poder dialogar con la obra que ahí se presenta. Este es uno de los elementos que a mí me parecen mucho más difíciles de contrarrestar en los diversos niveles. De ahí que un programa completo de formación de públicos favorecerá que mayor público se acerque al museo y termine por gustar de las manifestaciones artísticas. Otro de los elementos importantes que debemos tomar es la democratización del espacio museal. Lo importante de este programa es que se tenga un acercamiento sobre todo a la población infantil y juvenil, ¿sí? Esto es, no importa de qué nivel socioeconómico estemos hablando, esta población están en etapa formativa y se puede influir en ellos y desarrollar su interés y el amor por el propio arte. Creo firmemente que el arte es una herramienta para el crecimiento intelectual que fortalece los valores éticos de las personas, que fomenta la tolerancia, y por lo tanto es una herramienta contra la violencia que se sufre en muchas regiones del mundo, incluyendo nuestro país. De hecho, hay muchos países que ya lo han implementado como combate a la delincuencia, tanto a través de orquestas sinfónicas de niños, jóvenes y adultos, como, por poner un ejemplo, Colombia
que con la Comuna 13 llevó a cabo una recuperación del tejido social que estaba muy dañada por el narcotráfico, y a través de el embellecimiento del propio entorno por medio de obras artísticas, talleres y otras acciones artístico-culturales, recuperaron el espacio y llevaron a buen fin ese proyecto. Por lo anterior, es importante desarrollar programas formativos que incluyan a la diversidad de públicos, desde los que no tienen mayores conocimientos, pasando por los que están ya en formación, ¿sí? Pero sobre todo no olvidando a los que ya de por sí tienen conocimientos, conocen y gustan del propio arte. Así, el abanico de actividades formativas debe cubrir las necesidades de todos los grupos que visitan a un museo y todos los grupos que quisiéramos que visitaran un museo. Inclusión, un museo para todos. Hoy en día, todas las instancias gubernamentales, organismos nacionales e internacionales, así como asociaciones varias, han determinado como parte de su vocación llegar a los diversos públicos, considerando la inclusión como parte de sus proyectos. El museo no puede quedar fuera de estos lineamientos internacionales, por lo que se debe desarrollar un programa que incluya acciones que beneficien a la diversidad de públicos y favorezcan que estos disfruten de igual manera. Quiero compartirles algo. Cuando yo llegué al Museo de Arte e Historia de Guanajuato, del Fórum Cultural Guanajuato, el Fórum Cultural Guanajuato es un espacio muy bello que alberga tanto instancias de la Universidad de Guanajuato como del Instituto Estatal de la Cultura y del Fórum Cultural Guanajuato. Y es un museo que tiene rampas, que tiene un semáforo para ciegos, que tiene dentro de la propia Biblioteca Central Estatal un área para invidentes con computadoras, con traductores de blanco a braille, de negrillas a braille y de braille a negrillas. O sea, yo cuando llegué yo dije, este es un museo inclusivo. ¿Sí? O sea, yo sí dije, este es un museo inclusivo, tenemos elevador, tenemos rampas, teníamos todo lo que yo en aquel momento, bajo mi ignorancia, creía que eso era un museo incluyente. Realmente más adelante nos dimos a la tarea de empezar a vincularnos con Ingudis Guanajuato para poder desarrollar efectivamente un proyecto que fuera incluyente para todas las diversidades y especialmente para personas con discapacidad. Empezamos a darnos cuenta que distábamos muchísimo de ser un museo incluyente. Visitamos museos de distintas partes del país y nos anexamos a la red de museos para personas con discapacidad nacional, que en aquel entonces solamente, bueno, y creo que todavía hasta el día de hoy, solamente están museos de la Ciudad de México, un museo de Querétaro y 2 museos de la Ciudad de León. Entonces, esto nos ayudó a ampliar mucho más nuestra visión alrededor de qué se requería para poder ser un museo incluyente. Y entonces implementamos un proyecto de 4 dimensiones. La primera fue una dimensión museológica, museográfica y de contenidos. La segunda, una dimensión de infraestructura y equipamiento. La tercera, una dimensión de capacitación por último, una dimensión pedagógica. Toda esta con el interés de ser un museo serio que fuera considerado un museo incluyente. En cuanto a lo que es la dimensión museológica, museográfica y de contenidos, pues había piezas, como somos un museo de arte e historia, había piezas que podíamos con facilidad permitir que en estas vitrinas, en estas bases, pudieran ser tocadas. Por ejemplo, nosotros tenemos una sala de cultura regional que habla de la historia de Guanajuato desde el mundo de la prehistoria, desde el mundo prehispánico más bien, no de la prehistoria prehispánico, hasta el siglo XX, segunda mitad del siglo XX.
Entonces, bueno, pues podíamos de alguna manera poner réplicas autorizadas por el INAH que son exactamente iguales. Nosotros intentamos, si tenían relieve o si tenía alguna, si tenía algunas líneas pintadas, con alguna de pintura poder darle un poco de relieve para que la persona invidente pudiera percibir cómo podía ser el dibujo. Y poníamos por otro lado materiales de minería, por ejemplo, también. Esta misma dimensión nos acercaba pues a un gran reto. Primero era cómo le podríamos mostrar a un invidente las artes plásticas, por ejemplo, como la pintura o como el grabado, sí, como era un poco difícil. Entonces creímos que la forma más cercana a que él pudiera darse cuenta de cómo era un grabado, por ejemplo, era poner una placa, ¿sí? Y en la parte izquierda vemos una vitrina que trae una placa virgen y 2 placas ya trabajadas en metal por medio de ácidos y de punzones. Esto, nuestros dedos, de los que somos normovisuales, no es tan fácil detectar cuál es el dibujo, pero para las personas invidentes es muy fácil que ellos puedan percibir cómo se realiza el grabado. Eso nos permitió que ellos pudieran acceder aún sin ver un poco a lo que son las artes plásticas. Por otro lado tenemos un jardín de las esculturas que es un jardín muy grande. Este jardín tan grande tiene esculturas de gran formato, tampoco podían acceder a poder saber cómo eran. Lo que hicimos fue hacer pequeñas réplicas exactamente iguales a escala, del mismo material que estaban trabajadas. Hicimos algunas, no todas eran posibles, cuando menos no en este momento y en una primera etapa que es la que nosotros hemos accedido en este momento. Y lo que hacemos es, tenemos un carrito donde tenemos las réplicas, acercamos al jardín porque siempre ellos perciben el ambiente, los árboles, lo fresco del espacio, y ahí mismo ellos pueden tocar algunas de las piezas, sobre todo, por ejemplo, las piezas que están elaboradas en mármol, pueden tocar lo frío que es el mármol, las que están elaboradas en bronce, lo pulido que está la pieza, y así creemos que podemos permitir que ellos accedan de una manera, pues, no completa, pero sí un poco a lo que no pueden ver. ¿Sí? La siguiente dimensión era infraestructura y equipamiento. No nada más las rampas, el elevador, ¿sí? y nos hacía hacer un museo. Es más, todavía el día de hoy no somos un museo incluyente en su totalidad, ya que tenemos acceso parcial y no universal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras rampas no están en todas las partes donde yo, si tengo un espacio largo, mi rampa aparece solamente en una esquina, lo cual hace que las personas que traigan silla de ruedas, muletas, dificultad para caminar, tercera edad, talla corta, tengan que caminar mucho, y realmente eso quiere decir que no tenemos una accesibilidad universal. En este momento no la tenemos, pero sí tenemos una accesibilidad hacia todos. ¿Qué hicimos realmente? Bajamos áreas para que las personas de talla corta, que quiero decirles que las personas de talla baja no eran consideradas personas con discapacidad. En este momento ya son, gracias a una iniciativa de Guanajuato a nivel nacional, ya son consideradas personas con discapacidad, las personas de talla baja, y con ellos fue con una de las áreas que nos costó más trabajo. Hicimos focus group para poder, con las personas que realmente tenían las discapacidades, saber qué era lo que teníamos que implementar para que para ellos fuera un poco más fácil. Lo que nos dimos cuenta era que las personas de talla baja, por ejemplo, eran personas que, dado el tamaño de sus piernas, que en ocasiones son muy, muy pequeñas, la cantidad de pasos que ellos tenían que dar en relación a su cuerpo eran grandísimas. En un museo como el que tenemos nosotros, donde la Sala de Cultura Regional tiene más de 4,000 metros cuadrados, aquello era terrible, ¿sí? Y no nos percatamos de verdad hasta que nos pusimos a dialogar con ellos. Entonces, lo que hicimos fue hacer bancas a su tamaño y ponerlas y distribuirlas de manera que ellos puedan tomar reposo en algún momento. Pero quiero decirles que nosotros agarramos una banca y la partimos a la mitad.
¿sí? Las patas, y ya con eso dimos por hecho, pero nunca nos percatamos que había personas de talla baja que podían ser de 1,20 centímetros y podía haber una de 70, 80 centímetros. Entonces, realmente tuvimos que volver a hacer otro focus group para ver cuál era la medida que se requería. El doble pasamanos para que ellos pudieran subir y bajar. Estos son unos de los muchas modificaciones de infraestructura y equipamiento que hicimos. Capacitación. ¿En qué nos hemos capacitado? Pues en esto exactamente, sí, nos hemos capacitado en conocer las necesidades de cada una de las diversas discapacidades. Parte del personal del museo se ha capacitado en el lenguaje de señas para las personas sordas. Aprendimos que no se dice sordomudos, sino que son sordos y que muchos no aprenden a hablar porque no oyen, no porque sean mudos de nacimiento, ¿sí? O sea, son mudos porque no escuchan. Entonces, nos hemos capacitado y nos hemos sensibilizado mucho, y también en este asunto tenemos jornadas de sensibilización un domingo cada fin de mes, donde las diversas asociaciones y organizaciones civiles de las diversas discapacidades van y nos dan una conferencia, dependiendo cuál es la discapacidad, y luego llevamos a cabo actividades de sensibilización para los públicos como nosotros que no tenemos una discapacidad manifiesta, ¿sí? Y por último, pues la dimensión era la dimensión pedagógica, en la cual desarrollamos proyectos de formación de servicios educativos destinados con las características especiales que requiere cada una de las discapacidades. Si una persona con autismo requiere que la actividad se le dé de determinada manera, que el acompañamiento, la mediación se le haga de determinada manera, así se le da a una persona con Down, una persona ciega, una persona… tenemos pantallas con mucha información, con el lenguaje de señas para que las personas sordas puedan llegar y solas puedan recibir la información. Y bueno, pues hemos trabajado mucho sobre esto, pero definitivamente creemos que estamos en una primera etapa, seguramente como de 3, para poder llegar y decir que efectivamente somos un museo incluyente. Tenemos varios programas en el asunto que tiene que ver la democratización de los espacios y la inclusión de todos. Tenemos proyectos para personas con discapacidad, que es esto que les acabo de platicar, pero también tenemos un programa específico para población indígena, otro para grupos en pro de la paz. Es muy importante porque este es un programa que trabajamos de la mano con la Procuraduría Judicial del Estado, sobre todo para un programa que es reinserción de jóvenes delincuentes a la sociedad. Y ha sido muy interesante porque ellos, pues se les da una cantidad enorme de actividades, y las veces que han tenido que evaluar, ellos siempre evalúan al museo como la parte más interesante, que más les gustó y con la que más se sintieron satisfechos, lo cual para nosotros, al ser jóvenes, sí, y al ser personas que no están formadas, pues ha sido una sorpresa y una satisfacción, ¿sí? Tenemos también grupos de situación de pobreza. Esto tenemos específicamente un proyecto que se llama De Pinta en el Museo, que nos vinculamos con la Secretaría de Educación de Guanajuato. Ellos determinan cuáles son las escuelas que son en los barrios más pobres y humildes. Tenemos apoyo por parte de nuestros consejeros para pagar transporte y almuerzos, para poder llevar a esos niños al museo, y realmente es interesantísimo cómo los domingos, que es el día que nosotros no cobramos, muchos de estos niños regresan con sus papás y ellos mismos les dan los recorridos dentro del museo. Esto es muy satisfactorio porque creemos que se les abre una visión mucho más grande de lo que es el mundo a estas personas que están en esta extrema pobreza. Adultos mayores, ustedes saben que menos en México, ha sido un sector no muy
no muy atendido, pudiéramos decir que hasta últimas fechas se han estado haciendo proyectos específicos para estas personas. Son personas que son muy asiduas y que realmente responden de una manera muy interesante a nuestra invitación. Comunidad internacional, Guanajuato es un lugar que convoca a muchísimos países para invertir en industrias y queremos que estas personas, que estas comunidades sientan el museo también como suyo, como propio. Y por último, salud integral. Este es un proyecto que es el último que hemos añadido a nuestro programa que se llama Integrarte. Este es un programa que a mí me satisface muchísimo. El Hospital de Alta Especialidad del Bajío, aquí en Guanajuato, es un hospital que la mayoría de los casos que atiende pues son casos muy graves y muchas veces son casos terminales, y lo que han hecho es implementar un programa artístico constante, continuo. Ya tenemos un poco menos de un año y nosotros colaboramos con él llevando obra artística, poniéndole en el vestíbulo, pero llevan, tanto como obra artística, llevan pequeñas obras de teatro, llevan clases de pintura para las personas que están esperando alguno de sus pacientes, de sus familiares como paciente, o los que van a visitar a los que están operados. Los propios doctores y enfermeras también acceden a todas las actividades, y creemos que al sanar un poco, al acercarnos al arte, podemos también propiciar sanar un poco el mundo físico, el cuerpo, a través del enriquecimiento espiritual del ser humano. Bueno, pues lo global y lo local. Y aquí ya me perdí. Espérenme un momentito, por favor. Ok, lo global y lo local, de alguna manera, es tener un sano equilibrio entre lo que nosotros proponemos en exposiciones de temáticas. Por ejemplo, creo que todos los museos tenemos un compromiso con nuestra población artística, con nuestro patrimonio artístico de la región. Esto quiere decir que se debe de presentar exposiciones colectivas e individuales de los artistas, tanto en formación como consagrados. También nuestra riqueza arqueológica debe de ser mostrada, ¿sí? Nuestros grandes artistas, no solo de artes plásticas o visuales, sino también exposiciones sobre grandes literatos o sobre cultura cotidiana, ¿sí? Y sobre todo incluir en nuestras programaciones del museo tanto artistas como curadores, coleccionistas, conferencistas, talleristas y maestros. Nosotros, al tener una sala de cultura regional, yo me refiero a todos los museos que muestran el arte de sus latitudes, de su región, de su comarca. Es importante porque fortalece la identidad y da a conocer la propia historia de la región. Pero también se deben de traer exposiciones de otras latitudes, de otros tiempos, para ponerlas a dialogar con la producción propia y así poder ir enriqueciendo el acervo artístico-cultural de la propia población. La actualización tecnológica, creo que es uno de los grandes retos hacia adelante. Estar actualizados tecnológicamente en un mundo que cambia constantemente, la tecnología es algo muy difícil. Se debe de tener, en este mundo donde la población, los jóvenes, los niños, hasta nosotros adultos estamos realmente comprometidos con los medios digitales, es un gran reto para el museo, porque no hay tecnología que pueda perdurar. Lo que hoy es tecnología de punta, mañana ya quedó obsoleta, o si no obsoleta porque es muy fuerte la palabra, ya quedó un poco atrasada y se tiene que estar constantemente renovando si queremos que de alguna manera también el visitante pueda sentir que el museo no es un
un mundo de dinosaurios o de la prehistoria. Esto nos lleva a otro problema todavía mayor, que son los presupuestos. Este es otro gran reto, los presupuestos, que generalmente son insuficientes, no importa cuánto nos den, son insuficientes. Y bueno, para las personas que no están en un museo, nada más de una manera sintética, quisiera compartirles que un museo gasta en muchísimas cosas, desde un fee o cuota que a veces cobran. Sin embargo, si no tiene la exposición que llevamos un fee o cuota, seguramente tendrá a mayor nivel de la obra artística, mayor el pago del seguro, del embalaje, del transporte, ¿sí?, de los curadores, el pago de los comisarios, o sea, de lo que si hay un catálogo, todo lo que viene siendo la folletería, parte de la museografía, sí, y bueno, sobre todo algo muy, pero muy, muy importante, que en ocasiones no se considera tan importante por las personas que no están cercanas, y es la difusión. ¿De qué nos vale tener una exposición del más alto nivel si no la difundimos y no llega? Entonces, este asunto del presupuesto, que es insuficiente siempre, bueno, pues hay dos formas, desde mi perspectiva, de favorecer. Primero, pues trabajar de una manera ardua, profesional, de manera que si es la mayoría, cuando menos aquí en México, de los museos pertenecen al gobierno, tanto municipal como estatal o federal. Entonces, pues demostrar que se trabaja de manera seria para que nos vayan poco a poco incrementando el presupuesto. Pero otra buena manera de hacerse de fondos es los patronos y amigos del museo, que también hay que decir que en México no es muy favorecido todavía esto. Sí es, y específicamente en Guanajuato, menos todavía. Sí, creo que se está trabajando con esto, estamos trabajando, se logran cosas, pero realmente es un gran reto, y creo que esto es uno de los retos más importantes. Y ustedes pudieran decir, bueno, pero el reto económico, es que el reto económico se traduce en exposiciones y en actividades, o sea, no es nada más que le demos el peso a lo económico, es que con lo económico es como lo que se pueden traer las exposiciones. Es muy importante también para quienes trabajamos en un museo que tiene que ver con algún tipo de gobierno, que muchas veces los gobiernos tenemos candados, no podemos pagar. Por ejemplo, hay ocasiones que el fee no lo cobran, pero dan un recibo de donación, y el gobierno del Estado no puede dar donaciones. Los museos que pertenecemos a gobiernos del Estado no podemos dar donaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde los patronos o los amigos del museo tienen una parte muy importante, porque no son todos los pagos, a veces es el fee, a veces del fee sí nos dan un recibo que pueda ser comprobado ante Hacienda, pero en ocasiones no, es donación. Cuando es donación, ahí es donde pueden entrar para eso y para ampliar el presupuesto en caso de que nos salga algún imprevisto. Generalmente los que trabajamos en museos tenemos la programación mínimo con un año de anticipación, con presupuesto ya elaborado. Quiere decir que cualquier cosa que sale imprevisto es difícil tomarla, ¿sí?, más allá del espacio donde lo pudiéramos poner, sino por los propios presupuestos. Estrategias digitales para la difusión, es importantísimo de verdad que podamos hacernos de estas estrategias digitales, de todos los medios por las que hoy nos podemos valer, ¿sí?, desde las tradicionales, que tienen que ver con los medios tradicionales de difusión, que es radio, televisión, periódico, revistas especializadas, hasta las estrategias digitales que tienen que ver con YouTube, con Instagram, Twitter, Facebook y cualquier otra que nos puedan favorecer. Cada uno de estos nichos tiene un público diferente. No es que lleguemos al mismo público con todas ellas. Pudiera ser que algunos públicos se crucen en uno o dos de los sectores, pero generalmente llegamos a públicos diferentes. Me gustaría comentarles que nosotros en el museo tenemos 9 años de haber abierto, es un museo muy, muy joven, y que nosotros hemos hecho algunos sondeos, no muchos, y creíamos antes de del año pasado, creíamos que no llegábamos mucho a los públicos jóvenes.
El año pasado fortalecimos nuestra presencia en los medios digitales de una manera impresionante y nos dimos cuenta cuando hicimos la encuesta que eran los jóvenes aproximadamente entre 17 y 35 años, era nuestro público más fuerte para nuestra sorpresa. Sí, lo cual pues nos hizo sentir muy bien, ya que cuando menos este grupo en su nivel más bajo, los más jóvenes todavía están formándose y creemos que podemos hacer mucho para que el día de mañana ellos sean realmente consumidores del concepto artístico. La era del hiperespectáculo. Es importante, me parece, que los visitantes tengan interacción dentro del museo, ya decíamos, del mundo tecnológico, de la tecnología de punta, ¿sí? No hay ciudad que no tenga o quisiera tener un museo que pudiera contribuir a su desarrollo económico y turístico. Cada vez más los museos tienden a operar como una organización donde lo más importante es la tienda, la cafetería, la librería, el auditorio. Y se le tiende a considerar como un lugar de esparcimiento y en ocasiones de diversión. Por supuesto que es importante que el visitante se sienta cómodo, relajado para disfrutar del arte, pero el reto en este asunto es mantener a los públicos satisfechos sin caer en un espectáculo. La experiencia es importantísima, una buena experiencia es muy, muy importante, ¿sí? Pero sin esta experiencia siempre tiene que ir unida a un claro sentido artístico. Ok. Bien. Will Debord en La Sociedad del Espectáculo nos comenta que el espectáculo es el momento en el cual la mercancía ha llegado a la ocupación total de la vida social. También otra de sus citas son: el espectáculo es una guerra de opio permanente para hacer aceptar la identificación de los bienes a la mercancía y de la satisfacción a la sobrevida que aumenta según sus propias leyes. Otra de sus citas es: el espectáculo es la otra cara del dinero, equivalente, general, abstracto de todas las mercancías. Pudiéramos también acercarnos a Lipovetsky en La estetización del mundo, que aborda este asunto y manifiesta: ya que los museos organizan ahora algo equivalente a superproducciones que, fuente de acontecimientos mediáticos, sirve para aumentar los ingresos y los visitantes, el fundamento artístico no siempre se ve con claridad. También otra de sus citas es: en la era del capitalismo creativo, incluso los museos funcionan con la lógica de lo espectacular, lo sensacional, lo cinematográfico y de parque temático. Y pues no podemos dejar también de ver los museos que se convierten en marcas, ¿sí? El Met, el Guggenheim, el MoMA, que ya hasta venden franquicias para poderse colocar en otros países. No hay que dejar de lado, y creo que ese es otro de los grandes retos de un museo, que la obra artística y las exposiciones tienen como función principal generar en el visitante una introspección a través del diálogo con la obra artística, reflexionar sobre sí mismo y sobre su entorno, salir del museo y llevar consigo un germen, una semillita que irá seguramente fortaleciendo y creciendo para que en algún momento esa semillita, más la experiencia en el museo, pueda marcar alguna transformación en su percepción de la vida en el mundo cotidiano. Creo que esto es una de las grandes y más importantes
retos, de los más grandes retos que tiene un museo. Sí, mantenerse actual con todas las innovaciones, sí incluir a todos los públicos, sí mostrar todo lo que quieran sin perder su vocación inicial. El museo es un proceso inacabado que se tiene que estar reinventando constantemente. ¿Sí? A través de la transformación, de la renovación, puede ser un museo vivo sin olvidar lo que es su vocación real. Se puede renovar el propio museo capitalizando las fortalezas adquiridas y renovando lo que se deba de renovar. Muchísimas gracias. Producción bibliográfica. ¿Cuál es el programa Extramuros? No estamos basados en una producción bibliográfica, no la hemos encontrado hasta el día de hoy. Fue un proyecto que surgió del análisis de cuáles eran las causas por las cuales no accedían, un poco o un mucho basado en el amor al arte de Bourdieu, que nos habla sobre cómo a mayor formación estudiantil de conocimientos, de estudios, las personas acceden con mayor facilidad a un museo y cómo las personas de niveles socioeconómicos, pero sobre todo él no menciona tanto los socioeconómicos, sino la falta de una formación académica, ¿sí? O menor formación académica, los públicos no acceden. Entonces, sobre todo esa es la que son varios, son La Distinción y son varias obras de Bourdieu, que es un especialista en museos, que él sí incide en esto, pero específicamente un programa Extramuros fue algo que nosotros creímos que podíamos llegar a estos sectores que no accedían a nosotros y que al darnos cuenta que las personas se atemorizaban. Tuvimos un proyecto de servicio social donde los muchachos de comunidades que estaban estudiando preparatoria en SABES, en el proyecto SABES, iban a sus comunidades, primero los capacitábamos nosotros un poco sobre qué era el museo, qué se daba en el museo, qué podían ver, qué podían disfrutar en el museo, qué era una obra de arte, un poco sobre estos niveles de educación media. Son estos muchachos, ellos iban a sus comunidades, organizaban a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares, traían al familiar al museo y después nos daban una información de cómo había sido la experiencia, tanto para él como gestor cultural, como para sus familiares, una visita al museo de personas que nunca habían ido. Ahí nos dimos cuenta que a las personas les atemorizaba y preguntaban hasta cómo debían de ir vestidos. Esto era pues muy fuerte porque pues se les decía así como tú estás vestido, así debes de ir vestido. Entonces, gracias a esto nosotros llevamos a cabo este proyecto y bueno, hasta ahorita ha sido muy exitoso y tenemos ya más de casi 2 años de tener, no hemos podido exponer al exterior más que obra fotográfica de grandes fotógrafos, tanto a nivel local como nacional y a nivel mundial también, pero es lo único que podemos sacar extramuros, ya que la obra artística de otra forma pues requiere condiciones muy especiales para poderlas exponer y sobre todo para que nos den un seguro pues tiene que estar con las condiciones de seguridad. Pero la fotografía, que además es maravillosa porque nos ha servido para que muchos de ellos accedan dentro del museo a ver otras manifestaciones y otras disciplinas. Preguntan sobre los niños con autismo, que son especiales, ¿no? Habló usted de ciertas discapacidades. ¿Qué sucede con los autistas? Los autistas son personas simplemente con un problema de comportamiento, no con un problema ni de raciocinio ni mentales de ningún tipo, al revés. En ocasiones son personas muchísimo más, con un nivel intelectual mucho más grande, solamente con un problema social, con un problema de comunicación social. Realmente yo no les puedo decir específicamente cada uno de
distintas discapacidades, como son los proyectos, porque eso lo lleva el área educativa. Tenemos pedagogos, tenemos una doctora en arte, tenemos comunicólogos, maestros también, educadores, sociólogo, tenemos un sociólogo, un artista plástico en el área de servicios educativos, y se hace un trabajo interdisciplinario. Pero el autismo, yo les puedo decir, hemos hecho exposiciones de personas con discapacidades, otra de las cosas que no platiqué, hemos hecho, y las formas de pintar de un autista puede ser como la de cualquier otra persona, ¿sí? Realmente su limitación solamente es social. Y finalmente, ¿qué lugar ocupa la investigación en el marco operativo del museo? La investigación dentro del museo no la tenemos tan institucionalizada, les decíamos que hemos ido creciendo paulatinamente, parecen ser muchos años, 9 años, pero para haber abierto 2 salas temporales, 3 espacios permanentes de exposición, afianzarnos en ellos, la investigación, lo que tenemos y que se ha ido fortaleciendo es un premio nacional de investigación que lanzamos cada año. Sin embargo, esto no quiere decir que no hagamos investigación cuando hacemos las curadurías propias. Tenemos personas que son historiadores del arte, que tienen maestrías, que tienen doctorados, y se hacen las investigaciones de las curadurías, que pudiéramos decir que de las exposiciones que presentamos, aproximadamente un 30 o 40% son curadurías propias. Ahí sí tenemos, además, sí tenemos una seria investigación, más allá de que tenemos, por ejemplo, todo de algunos artistas guanajuatenses, tenemos, por ejemplo, toda su biblioteca, de Efrén Hernández, por decir uno de los grandes literatos. Tuvimos la posibilidad de comprar todo lo que eran sus documentos, todas sus bibliotecas, entonces eso es una fuente de investigación. El asunto es que esto ha sido reciente, unos 2 años, y los investigadores pues se han acercado paulatinamente, todavía no nos ven como un centro de investigación y seguramente todavía estamos en formación para considerarnos aún a nosotros mismos un centro de investigación. También, por ejemplo, de Rutilo Patiño, un gran fotógrafo, compramos las placas, más de 1000 placas de su trabajo fotográfico, lo cual pues da para que se investigue lo más que ustedes se puedan imaginar, también de él mismo documentos y libros y instrumentos hasta personales de su quehacer artístico los tenemos, y también se ha estado haciendo de esa producción, ya hemos sacado como 3 exposiciones diferentes. Entonces, la investigación no es en este momento, no pudiera decir yo que es lo más fuerte del museo, pero se ha ido incrementando paulatinamente y estamos seguros que esto irá creciendo como se debe de crecer, poco a poco, porque si queremos abarcar todo al mismo tiempo, es muy difícil porque todo lo dejamos a medias. Ahí vamos paso a pasito, en 9 años que tenemos de haber abierto, creo que ya tenemos investigaciones muy serias al respecto y bueno, pues seguramente vendrán más. Muchísimas gracias.